Muy buenos días. Soy el doctor Emilio Ricardo Báez Rivera, director del Departamento de Estudios Hispánicos, y me place mucho extenderles y expresarles mi más entusiasta bienvenida a la lectura de la lección magistral titulada Sones del Caribe, a cargo del catedrático Cervantes, Luis Rafael Sánchez. Señor presidente interino de la Universidad de Puerto Rico, doctor Miguel A. Muñoz Muñoz, excelentísimo señor don José María Bosch Besa, cónsul general de España en Puerto Rico en representación del Instituto Cervantes, señora rectora del recinto de Río Piedras, doctora Angélica Varela Yabona, señora decana de la Facultad de Humanidades, doctora Agnes Marie Bosch Irizarry, compañeros docentes, no docentes y estudiantes, amigos todos. Hoy el Instituto Cervantes y el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico se honran con esta lección magistral, actividad que inaugura, gracias al generoso auspicio de Metropistas de España, el primer bienio de la cátedra del Instituto Cervantes con sede en Albuquerque, Nuevo México, y de la Universidad de Puerto Rico con sede en el Seminario Federico Dionís, adscrito al Departamento de Estudios Hispánicos de la Facultad de Humanidades. Aprovecho para agradecer a los miembros del Comité de la Cátedra Cervantes todo el trabajo de puro corazón. Me place invitar ahora a la decana de la Facultad de Humanidades, doctora Agnes Marie Bosch Irizarry, a que pronuncie el primer saludo protocolar. Muy buenos días. Distinguidas autoridades universitarias y diplomáticas, estimados colegas, estudiantes, invitados especiales y amigos de la cultura. Es un honor darles la más cordial bienvenida a la lección magistral Sones del Caribe, un espacio de reflexión y celebración en torno a la riqueza cultural de nuestra región. A través de esta conferencia nos adentramos en los ritmos, las historias y tradiciones que han dado forma a la identidad caribeña, trascendiendo fronteras y generaciones. Agradecemos la presencia de nuestro distinguido ponente, profesor emérito de la Facultad de Humanidades, el doctor Luis Rafael Sánchez, catedrático Cervantes. Este evento se inscribe en la celebración del aniversario de nuestro querido recinto de Río Piedras, reafirmando el compromiso de nuestra universidad con el pensamiento crítico, la investigación y la difusión de la riqueza cultural de nuestra región, así como el espíritu de colaboración con entidades de renombre como el Instituto Cervantes. Luis Rafael Sánchez, cuya obra ha marcado profundamente la literatura caribeña, nos invita hoy a recorrer los ritmos y sonoridades que han dado forma a nuestra identidad. La música, como él mismo nos ha mostrado en sus escritos, es más que un arte. Es una memoria colectiva, un testimonio de resistencia y una fuente inagotable de creatividad. Agradecemos al profesor Sánchez por su generosidad al compartir su conocimiento y pasión, así como a todos los organizadores y colaboradores que han hecho posible este evento. Que esta lección magistral nos inspire a seguir explorando el inmenso legado sonoro y literario del Caribe. Que disfruten. Con mucho gusto le solicito a la señora rectora del recinto de Río Piedras, doctora Angélica Varela Yabona, a que nos dirija su saludo. Muy buenos días, distinguidas autoridades, profesores, estudiantes, escritores, invitados e invitadas y, por supuesto, al ilustre Luis Rafael Sánchez. Es para mí un honor y un privilegio darles la bienvenida a esta lección magistral de la Cátedra Cervantes que hoy nos convoca en una ocasión de enorme trascendencia para nuestra comunidad académica y literaria. Nos encontramos reunidos para celebrar no solo la riqueza de la literatura y la cultura caribeña,
sino también la ilustre trayectoria de uno de los escritores más importantes de nuestra historia, Luis Rafael Sánchez. Este evento tiene un significado especial ya que se da en el marco del honor conferido por el Instituto Cervantes a nuestro recinto, al habernos designado como sede de la Cátedra Cervantes. Este reconocimiento no solo enaltece nuestra universidad como centro de difusión del pensamiento y la literatura en el mundo hispano, sino que también resalta el papel protagónico de Puerto Rico en el panorama intelectual y literario. Hoy, este reconocimiento se reviste de un significado aún mayor, pues la Cátedra Cervantes es conferida a un creador cuya obra ha trascendido fronteras y ha dejado una huella imborrable en la literatura puertorriqueña e internacional. Hablar de Luis Rafael Sánchez es evocar la esencia misma del Caribe, su ritmo, su picardía, su musicalidad y su complejidad social y política. Su literatura, cargada de ingenio y agudeza, ha sido una ventana abierta a nuestra identidad, a nuestras contradicciones y a la belleza de nuestra lengua. Su obra, marcada por un profundo conocimiento de la realidad caribeña, ha sabido capturar con maestría la oralidad, el humor y la irreverencia que nos caracteriza. Desde su icónica novela La guaracha del Macho Camacho hasta sus ensayos, cuentos y obras teatrales, ha construido un universo literario en el que el Caribe no es solo un escenario, sino un personaje vivo que respira, canta y se revela. En esta ocasión nos convoca el tema Sones del Caribe, una reflexión metafórica sobre el ritmo, la historia y las voces que han dado forma a nuestra identidad. Porque si algo distingue a nuestra querida región es el son que nos habita y nos define para contar nuestra historia, denunciando injusticias y celebrando nuestra existencia. Luis Rafael Sánchez, con su prosa cadenciosa y su aguda visión crítica, ha sabido plasmar en sus textos el sonido del Caribe, convirtiendo la palabra en música y la literatura en un acto de resistencia y afirmación cultural. Su obra nos recuerda que somos una tierra de historias entrelazadas, un mosaico de acentos y tradiciones, un pueblo, un gran pueblo que ha encontrado en la palabra y en el ritmo su mayor fortaleza. Es por eso que esta lección magistral representa una oportunidad invaluable para sumergirnos en el pensamiento de un escritor que, con humor, agudeza y profundidad, nos ha enseñado a mirarnos y, por supuesto, a celebrarnos. Su presencia aquí, en este legendario escenario, es un testimonio de la vigencia y relevancia de su obra y un recordatorio de que la literatura sigue siendo un espacio de diálogo, resistencia, como he dicho tantas veces, y transformación. Agradecemos una vez más al Instituto Cervantes por reconocer la importancia de la literatura puertorriqueña y caribeña al conferirnos la sede de esta cátedra aquí en Puerto Rico y en la Universidad del Pueblo de Puerto Rico, que es nuestro, en este caso el anfitrión, el recinto de Río Piedras. Y a Luis Rafael Sánchez por honrarnos con su presencia y con su inagotable legado literario. Invito a todas, todos, todes, a disfrutar de esta magistral intervención y a dejarnos llevar por los sones del Caribe, en la voz de uno de sus más grandes narradores. Bienvenidos y bienvenidas, con la certeza de que esta jornada será un homenaje digno a la palabra y a nuestra identidad caribeña. Muchísimas gracias. Pasen muy buen día.
Cedo la palabra al saludo del Cónsul General de España en Puerto Rico, excelentísimo señor don Josep María Bosch Besa. Me toca ser el último, no el último, porque el principal es el último, el catedrático Cervantes. Y tengo que empezar por dar las gracias por invitarme a este acto. Es especialmente importante y sentimental para mí, porque encierra un montón de contenidos, como intentaré resumir en 2 mensajes. Rectora, decana, catedrático Cervantes, felicidades. Yo creo que este es un momento importante, el comienzo, ¿no? La puesta en marcha de las actividades públicas de la Cátedra Cervantes. Y es de la mejor manera posible, con una charla magistral de su titular, el profesor Luis Rafael Sánchez, dramaturgo, novelista, ensayista, monstruo de las letras puertorriqueñas. Lo demuestro, lo digo con cariño. Querido profesor, es usted el más criollo de los autores criollos y parece que está hecho a medida para ocupar la cátedra, como maestro del escribir en puertorriqueño. Esta cátedra ha de servir para conectar mejor a la Universidad de Puerto Rico y a las letras puertorriqueñas en su conjunto con el mundo cultural hispano, no solo con España. Se trata de conectar estas letras puertorriqueñas, por supuesto, pero también, y en mi opinión muy especialmente, se trata de ayudar a proyectar a Puerto Rico en el mundo, mostrando al resto del mundo, especialmente al hispano, lo que es Puerto Rico con su riqueza cultural y su lenguaje. Esta riqueza del habla boricua, con su pirotecnia verbal, su humor, su relajo antillano, eso con lo que Sánchez nos deleita en obras como La guaracha del macho Camacho. El Instituto Cervantes y su director, García Montero, han sabido responder, al crear esta cátedra, a la deuda histórica que tenemos los españoles con la UPR y con Puerto Rico, que acogió a tantos intelectuales de nuestro exilio republicano. Tenemos una deuda, sí, pero también hay una apuesta estratégica para tener el mejor socio posible para enfrentar el mayor reto de la lengua española, defender y extender el español en los Estados Unidos. Y Puerto Rico es el mejor aliado posible. Es un país que ha preservado su identidad cultural, su lengua, frente a la pujanza anglosajona que parecía imparable. Rectora Varela, decana Bosch, el gran reto de la lengua española se juega en Norteamérica, donde Estados Unidos, con 60 millones de hispanos, ya es el segundo país con más hablantes español, solo superado por México. La UPR, en mi opinión, es el mejor socio estratégico, el mejor aliado posible del Instituto Cervantes para este reto. Luce López Varal, mi buena amiga, lo ha resumido magistralmente. Luis Rafael Sánchez ha puesto a dialogar a Puerto Rico con el mundo letrado a nivel global. Profesor, espero que la Cátedra Cervantes, con su magisterio, proyecte y difunda esta identidad antillana, este hablar en puertorriqueño. El mundo de las letras en español lo agradecerá y los 9 millones de boricuas, los 3 de la isla, pero también los 6 del continente, han de sentir reforzado el orgullo de su identidad. Sois, en palabras de Carlos Fuentes, la roca madre. Creo que sí. Puerto Rico es la roca de la identidad hispana. Muchas gracias. Escuchamos ahora el saludo del señor presidente interino de la Universidad de Puerto Rico, doctor Miguel A. Muñoz Muñoz.
Muy buenos días a todos. Siempre digo que el Teatro de la Universidad de Puerto Rico es un lugar hermoso, pero es más hermoso cuando lo vemos lleno de gente como está en la mañana de hoy para disfrutar este momento tan especial. Me uno al saludo protocolar del maestro de ceremonias, pero definitivamente hoy es la primera vez en mi vida que saludo personalmente a don Luis Rafael Sánchez. Y ha sido un gran honor para mí poder estrechar su mano, sentir esa afabilidad y esa calidad humana. Y déjenme decirle que soy muy bueno para juzgar la gente. Hoy es un día muy especial para nuestra comunidad universitaria, para el pueblo de Puerto Rico. El renombrado escritor puertorriqueño Luis Rafael Sánchez nos deleitará con su lección magistral titulada Sones del Caribe. Este honor le corresponde y le distingue, y es el esfuerzo conjunto del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, que con el apoyo del Instituto Cervantes lograron establecer en Puerto Rico la Cátedra Cervantes. Nuestra universidad se ubica en un selecto grupo de instituciones de educación superior que han sido favorecidas con este honor, junto con la Universidad de Edimburgo en Escocia y la Universidad de Virginia en los Estados Unidos. En nuestra isla somos la primera y única universidad encargada de promover la cultura y el idioma español, continuando así el fortalecimiento de la cultura hispánica a nivel mundial. La Universidad de Puerto Rico se enorgullece enormemente de contar con la presencia del escritor Luis Rafael Sánchez, una de las figuras más influyentes de la literatura puertorriqueña y caribeña. Desde el comienzo, el doctor Sánchez aceptó con generosidad la responsabilidad de dirigir esta importante cátedra. Un acuerdo histórico que tiene entre sus objetivos el ofrecimiento de cursos de perfeccionamiento profesional para los profesores de español, además de diseñar una programación de contenidos didácticos que enriquecerán los cursos impartidos en nuestro recinto de Río Piedras. En su lección magistral, titulada Sones del Caribe, Luis Rafael Sánchez nos invitará a explorar la música como un componente esencial de la identidad caribeña, esa que nos define como pueblo. Los sones, en su sentido más amplio, hacen referencia a las melodías, ritmos que nacen del mensaje cultural que caracteriza al Caribe, la fusión de las tradiciones africanas, indígenas y europeas. Cada isla del Caribe tiene su propia variante, pero lo que une a todos estos sones es su capacidad para contar historias, transmitir emociones y dar voz a la gente. El español es un vínculo que conecta a millones de personas y culturas, un puente entre generaciones y pueblos. La contribución del doctor Luis Rafael Sánchez con sus escritos ha sido fundamental para colocar a nuestra isla en un lugar privilegiado dentro del panorama literario mundial. Con su obra ha reflejado la identidad de nuestro pueblo y ha dado voz a nuestra historia y cultura, permitiendo que el mundo conozca la riqueza y profundidad de la literatura caribeña y puertorriqueña. Nuestro vínculo con España es profundo, no solo por nuestra historia compartida, sino también por el lazo que la lengua nos otorga. Este vínculo ha sido clave en la construcción de nuestra identidad, un legado que, aunque ha evolucionado a lo largo del tiempo, sigue siendo una parte fundamental de quiénes somos como pueblo. La lengua española nos ha permitido compartir nuestra historia, nuestras tradiciones y nuestra visión del mundo. A través de la literatura, la música y el arte, Puerto Rico ha podido tender un puente de comunicación entre Europa y América, enriqueciendo mutuamente ambas culturas. Gracias, maestro don Luis Rafael Sánchez.
Y utilizo el término maestro porque siempre digo que catedráticos podemos llegar mucho a ostentar el grado de catedrático. Pero cuando nos llamamos maestros hay un sentimiento muy especial en ese don tan preciado de poder compartir el conocimiento y llevarlo a las generaciones futuras. Gracias, don Luis Rafael Sánchez, por depositar su confianza en la Universidad de Puerto Rico, por preservar nuestras raíces y fortalecer nuestra cultura hispánica. Juntos continuaremos trabajando para promover la lengua española y la cultura de nuestro Caribe, asegurando que las generaciones venideras puedan seguir apreciando la riqueza de nuestro legado literario y el profundo vínculo que tenemos con nuestra historia y con España, que siempre será parte de nuestra identidad. Disfrutemos de este inolvidable encuentro y celebremos día a día la belleza y la importancia de la lengua, la cultura y la identidad que compartimos. Muchas gracias a todos. A modo de deferencia por solicitud, invito a la doctora Mayra Santos Febres, investigadora principal del Centro de Investigación y Archivo Digital de Afrodescendencia, para que comunique un mensaje especial. Muchas gracias por estar aquí. Todos, todas y todos nosotros en nuestra voluntad de juntas y unidas para apoyar a nuestro maestro Luis Rafael Sánchez y honrarlo. Gracias por dejarme compartir esto con nosotros, con ustedes. El que hoy estemos todas, todos y todes reunidos aquí para escuchar la charla magistral de nuestro Luis Rafael Sánchez es producto de una hazaña milenaria. Y el que el Instituto Cervantes le haya otorgado una de sus cátedras, un acto de reparación. Luis Rafael es el primer puertorriqueño en recibir la cátedra Cervantes. También es el primer mulato de caserío que la gana en la historia de la literatura del mundo escrita en español. Como él mismo quiso que se pusiera en la insignia que retrabajó el maestro Antonio Martorell. La gana desde aquí, desde esta ínsula cimarrona en resistencia, colonia gringa, isla basura que ni siquiera ha podido ganar su independencia, dicen algunos, el territorio más improbable de la caribeñidad y de las identidades proscritas de este planeta. Lo logra desde un español, desde esta lengua mulata soez que insiste en ser usada como instrumento para expresar el sentir, soñar, exigir, escribir, luchar en boricua, en puertorriqueño. Natural de Humacao, Puerto Rico, ese pueblo costeño, católico, apostólico, romano y obviamente espiritista,
jíbaro pobre, mulato, en conexión constante con el resto del Caribe y las mal llamadas Antillas Menores. Nuestro Luis Rafael Sánchez ha dedicado su vida a escribirnos por dentro y por fuera, en español, como lengua prima para la producción de arte y pensamiento en el mundo. Sí, comiéndonos las heces, licuando y liquidando la lengua heredada de los colonizadores, las dos, para hacerla más caribe, más viva, más honesta. Nuestro maestro Luis Rafael, parejero mayor, rey del tumbao literario, más caracachimba de esta nueva lengua, ha sido plataforma para generaciones enteras de escritores que se han atrevido a pensarse como productores de la más alta literatura desde acá, desde la orilla, porque él se atrevió primero. Ha escrito con valentía y honestidad desde lo que somos en realidad y desde lo que por mucho tiempo pensamos que no debíamos ser, ahogados en miedo y vergüenza, creyendo que debíamos rechazarnos, ocultarnos, acepillarnos para ser aceptados en la ciudad letrada como entes pensantes y por cabeza propia. Hoy venimos a celebrar al maestro. Yo vengo hoy, miren que insistí, aquí sin título, no como intelectual, ni como profesora, ni como escritora, sino como la chamaquita que tomó clases con él en los salones de la Yupi, que por él y por su valentía logró lo que se me concediera un puesto, su puesto, me acuerdo, cátedra docente en el Departamento de Estudios Hispánicos de la UPR, universidad pública, cada vez más mulata, más prieta, más jíbara, más de caserío, más de barriada y parcela, la única a la que podemos acceder desde los vecindarios de clase trabajadora en los que nacimos y crecimos. En mi caso, desde la cuarta de country, Carolina. En nombre de todos los escritores, escritoras, pensadores, historiadores, intelectuales, educadores, estudiantes, mulatos, jíbaros, jabao de este país, vengo a agradecer el río de sangre que desembocó en su mano, maestro, en su pecho, en su pluma. Todos esos escritores y escritoras invisibilizados y proscritos antes que usted lo escogen para reparar sus silenciamientos. Invocamos las memorias de Eleuterio Oderque, de Alejandro Tapiz Rivera, de Ramón Emeterio Betances, padre de la patria prietusca. Manuel Alonso Pizarro, José Ramos Gibran, Ramón Galdoriotti de Castro, Carmen Alicia Cadilla, Fortunato Vizcarrondo, Julia de Burgos, Enrique Laguerre, José Luis González, Ángela María Dávila, también maestra y de su pueblo. En nombre de nuestro escritor viequense sin libros reeditados hace décadas, aunque prolífico, Carmelo Rodríguez Torres, en nombre de Miriam Jiménez y Juan Flores y Pedro Pietri y Tato Laviera, venimos a honrarlo. Luis Rafael Sánchez, gracias por el torrente infinito e imparable de sus tintas, maestro. Gracias por todo lo que ha hecho por nosotros. La Cátedra Cervantes le da un sitial más que trabajado, sudado a pulmón y a pulso, se engalana con su obra y con su nombre. Gracias por este tiempo de la reparación. Pensé que moriría sin verlo. Gracias por la esperanza. Aprovecho para poner a sus pies la cuarta cumbre de afrodescendencia que celosamente curamos como buen pitorro de coco, diría Benito. Desde el Centro de Estudios de Afrodescendencia y Racialización de la Facultad de Estudios Generales, Universidad de Puerto Rico, la Facultad de la Muñoz Rivera, por donde entra la sangre nueva a la universidad. La cumbre empieza el lunes que viene, pero mire qué cosa, maestro, providencialmente le abre las puertas mejor ni bordado. Gracias a nuestra rectora Angélica Varela Yabona por creer con tesón en las alianzas imposibles y trabajar por años, a mí me consta, para aterrizar esta cátedra en donde va, en la cabeza de Luis Rafael Sánchez. Son muchas las voluntades que arrastra hasta usted como luz que llama al vuelo. Gracias, gracias, gracias por tanto. Por abrirnos las puertas hacia la inmortalidad y la excelencia.
Eres nuestro maestro, somos suyos. Aquí le venimos a ofrecer nuestro corazón. H. Corresponde ahora la lectura de una brevísima semblanza del catedrático Cervantes, doctor Luis Rafael Sánchez. Oriundo de Humacao, Puerto Rico, y fundador exitoso de un grupo de teatro experimental en la Escuela José Julián Acosta, viaja a México, donde el Instituto Nacional de Juventud Mexicana le otorga la medalla al mejor actor joven del año. De vuelta a Puerto Rico, estudia teatro en nuestro recinto riopedrense y se recibe de bachiller en artes en la Facultad de Humanidades, a un tiempo que su cuento El Trapito recibe el premio literario de los Juegos Florales de la Facultad de Estudios Generales. Otro cuento, La Espera. En las páginas del rotativo El Mundo le motiva más tarde el vuelco dramático a una pieza homónima representada en la inauguración del Teatro Experimental del Departamento de Drama de la Universidad de Puerto Rico. Un tercer cuento, titulado Destierro, le suma el premio del Ateneo puertorriqueño y una beca especial del Decanato de Estudiantes de la Universidad de Puerto Rico lo ubica en Columbia University para tomar cursos especiales sobre dramaturgia y técnica del cuento. Aleluya Negra y Cuento de la Cucarachita Viudita le ganan sendos premios de cuento y de teatro, respectivamente, del Ateneo puertorriqueño. Completa una maestría en artes y ciencias en New York University y asiste a los talleres de dramaturgia de Arthur Kopit en el Actors Studio. Inicia estudios doctorales en Columbia University y los culmina en la Universidad Complutense de Madrid con una tesis titulada Fabulación e Ideología en la Cuentística de Emilio S. Belaval. Su discurso, que es, a juicio de Efraín Barradas, escribir en puertorriqueño, lo ha convertido en el autor vivo más importante de nuestras letras contemporáneas. Sol 13 interior, La hiel nuestra de cada día y Los ángeles se han fatigado, ven la luz en un volumen de teatro puertorriqueño y se hacen paso otras piezas como O casi el alma y La pasión según Antígona Pérez, una de sus más celebradas obras dramáticas junto con Quíntuples. El dramaturgo se turna amablemente con el narrador y surge el libro de cuentos En cuerpo de camisa que, al decir de Luce López Baralt, comporta un hito en la cuentística puertorriqueña. Pero su novela La guaracha del macho Camacho, comentada y anotada después por Arcadio Díaz Quiñones en la prestigiosa publicación de la editorial madrileña Cátedra, lo catapulta a la fama internacional. Seguida de La importancia de llamarse Daniel Santos y de Indiscreciones de un perro gringo. Otro tanto habrá que decir de su ensayística radiográfica del rostro y de la lengua y del habla puertorriqueños y latinoamericanos, cuando no metadiscursiva y autocrítica porque, según Carmen Vázquez Arce, son parte fundamental para quienes quieran entender su obra. Principalmente diseminada en columnas periodísticas, la voz especular del ensayista nos devuelve la propia imagen en libros como La guagua aérea, No llores por nosotros, Puerto Rico, Devórame otra vez y su recentísimo El corazón frente al mar,
donde nos sigue mostrando su pasión irrenunciable por nuestra isla. Luis Rafael Sánchez también es maestro de la palabra hablada. Varias de sus conferencias ya son referente obligado para comprender su trayectoria y su proyecto estético-lingüístico. Una de las más emblemáticas, Hacia una poética de los Oes, hace resonancia en este mismo teatro UPR. Y la titulada El himno de la vida, a propósito del centenario de nuestra universidad, va con toda la fuerza de evocación del himno riopedrense llamado Alma Mater, cuya letra le debemos al dramaturgo y poeta Francisco Arribí y el arreglo coral a Augusto Rodríguez, el legendario fundador del coro de la universidad. Su lista de reconocimientos locales e internacionales fatigaría al lector más audaz. Me contento con mencionar que es profesor emérito del Departamento de Estudios Hispánicos. NYU lo agasaja con la cátedra de Distinguished Professor, la Fundación Guggenheim, la Academia de Artes y Ciencias de Berlín y la cátedra Julio Cortázar, con sede en Guadalajara, hacen lo propio. Humanista del Año en 1996 por la Fundación de las Humanidades, puertorriqueña de las Humanidades, Gran Premio de las Letras en 2005 del Instituto de Cultura Puertorriqueña y nominaciones al Premio Cervantes y al Premio Nobel de Literatura por iniciativas de la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española. Amigos todos, sin más, me honra inefablemente cederle la palabra al catedrático Cervantes, Luis Rafael Sánchez. Buenos días. Gracias a cada uno de ustedes por acompañarme esta mañana en esta ocasión tan particular. Me parece que hubo exceso de elogios. No me acomoda demasiado el que me elogien en demasía. Así que voy a comenzar hablando un poco trinco por causa de la gente que me ha presentado. Creo que se le fue la mano. Título: Sones del Caribe, la conferencia inaugural a que me compromete el ocupar la cátedra Cervantes. Justiprecio en la conferencia cuanto enriquece nuestro ADN caribeño. Pienso en ciertas formalidades con las cuales nos amamantaron las 4 madrepatrias: España, Francia, Holanda, Inglaterra. Pienso en la apasionada defensa de lo propio a que nos motivaron los tatarabuelos taínos. Pienso en la educación sentimental a que nos convida la impostergable Titi África. Una educación que auspicia el regodeo en el deseo. Una educación que es el gran afluente de la sensualidad caribeña. Permítame entonces retomar el hoy, único tiempo a nuestro alcance. El Caribe suena, escribe el gran escritor cubano Alejo Carpentier. Añado yo, puertorriqueño los 60 minutos que componen una hora, puertorriqueño las 24 horas que integran un día, puertorriqueño los 7 días que suman una semana, puertorriqueño los 12 meses que fabrican un año. Sí, el Caribe suena.
pero suena variado y mudadizo, a la par dulce y quedo, con un mucho de cautivador y un poco de revoltoso. De pronto suena insistente, como si le urgiera sentir las brazadas del nadador. Unas brazadas delicadas, cuasi líricas, por exigencia de la respiración. Una gratitud extraña inunda al nadador tras atravesar la piel marina y proseguir mar adentro. Buen rato después, el nadador retorna a la orilla arenosa a secarse, a broncearse, a mirar el cielo mirándolo. Vaya ilusión redentora, mirar al cielo mirándolo. Vaya ilusión redentora, observar cómo se vigilan mutuamente la eternidad del mar y la eternidad del cielo. Vaya ilusión redentora, oír al mar serenateando al cielo. ¿Será el cielo bolerero o será guarachero? ¿Será valsero o será fan de las músicas novísimas? Digamos, las de Zoraida Santiago y su espectacular Hoja de Ruta. Digamos, las enamorantes del Víctor Manuel retromántico. Digamos, las invencionadas por el tremendismo verbal de Bad Bunny. Mis ciencias no alcanzan a saberlo. Tampoco saben mis escasas ciencias al son de cuáles sones se forja el mestizaje, la aportación magna del Caribe a la magnitud que resume el universo. En cambio, sí saben mis pocas ciencias que el mestizaje caribeño eleva los cuerpos a altares. Altares los montecillos femíneos que Neruda metaforiza como blancas colinas. Altar, la promesa que aguarda por cumplirse en la entrepierna viril. Narra el ilustre maestro cubano en el siglo de las luces, en un tablado, una negra de faldas levantada sobre los muslos, taconeaba el ritmo de una guaracha que siempre volvía al intencionado estribillo: ¿cuándo, mi vida, cuándo? Y la recopilación de crónicas, ese músico que llevo dentro, trasluce el entusiasmo carpentierano por la música tenida como clásica, un entusiasmo que parece llevarlo Carpentier en la sangre. La práctica de la música fue cosa corriente en mi familia, de ahí que yo estudiara la técnica musical con suma facilidad, apasionándome desde la adolescencia por los problemas del arte sonoro. Figuro yo que una pasión en concordia con los efectos enigmáticos de la música. Esos efectos enigmáticos que sobrecogen a cuantos la interpretan. Esos efectos enigmáticos que sobrecogen a cuantos la escuchan. Una música que frutece de la sensibilidad individual. Llámese la clásica, llámese la popular, la música nunca fue privilegio de clase alguna. Todas las clases sociales que en el mundo son y han sido se deleitan con las grandes óperas y las arias de intensidad sobrecogedora. Todas las clases sociales que en el mundo son y han sido se emocionan al reconocer la composición esmerada de un bolero. Los boleros primorosos compuestos por Agustín Lara, el divino Caricortado, estremecen tanto como los turnos primorosos compuestos por Federico Chopin, el divino sin caricortar.
Todo suena en el Caribe, todo baila, todo canta. En el cuaderno de un retorno al país natal, el martiniqueño Aimé Césaire pluraliza cuanto canta en el Caribe. Argumenta el insigne martiniqueño. Y no cantan únicamente las bocas, sino las manos, sino los pies, sino las nalgas, sino los sexos y la criatura toda que se licúa en sonidos, voz y ritmo. Y en la novela Ritos de Cabaret, que firma uno de los escritores dominicanos de mayores calidad y presencia editorial, Marcio Vélez Mayolo, se reflexiona sobre el carácter adictivo de la música en los límites caribes. Lo cito: nosotros vivíamos detrás del cabaret y me crié oyendo músicas y peleas de chulos y de cueros. A tal punto que cuando un silencio de sones y boleros cubría la estancia, me ponía nervioso, me llenaba de un temor insospechado. Pero también el Caribe suena porque su mar emite una melodía polifónica, armonizada por el vaivén del oleaje y los murmullos de los marullos. Reos de esa melodía, hoy celestina, mañana amenazante, pasado mañana homicida, vivimos los nacidos caribeños y cuantos se caribeñizan apenas desembarcar. Un Tony Croato, un Axel Anderson, un Jack Delano, 3 puertorriqueños por opción. Una novela espléndida del colombiano Germán Espinosa, La tejedora de coronas. Una novela espléndida del puertorriqueño René Márquez, La víspera del hombre, principian con la evocación de dicha melodía polifónica. Escribe Germán Espinosa: quienes vivían cerca de la playa vieron al negro horizonte desgarrarse en globos de fuego, en culebrinas o en hilos que eran como súbitas y siniestras grietas en una superficie de bruñido azabache. Escribe René Márquez: cuando Pirulo vio el mar por primera vez, fue tan grande su asombro que casi se quedó sin respiración. Y eso, que lo vio de lejos. Desde el cerro arenoso sus ojos miraban sin pestañear la maravilla de aquel horizonte abierto donde el desamparo del cielo claro se unía al desamparo del agua oscura, formando un solo desamparo. Uno mismo es el mar de la nocturnidad que invoca Germán Espinosa, con prosa donde sobresale el manejo lexical exquisito. Uno mismo es el mar de la diuturnidad que invoca René Márquez, con prosa de tal manera acompasada que parece hija de la métrica. Uno mismo es el mar que avasalla las sensibilidades de Germán Espinosa y de René Márquez. Uno mismo es el mar de los comportamientos que se mudan a cada nuevo instante. Tanta mudanza seguida lleva el mar a humanizarse. Me corrijo, lo lleva a parecer humano. Por parecer humano, el puertorriqueño Edgardo Rodríguez Juliá utiliza una bahía en calidad de trampolín a la hora de escribir la crónica El cruce de la bahía de Guánica. Una crónica en la cual el compromiso de vivir lo estimulan los desasosiegos procesándose en un cuerpo apenas y vestido, el cuerpo mojado, el cuerpo salado, el cuerpo del autor. En el cuerpo suyísimo encuentra Rodríguez Juliá el protagonista recurrente de su vasta obra
cronística. Por parecer humano, por hallar su enigma en la inmensidad, El mar y tú se titula el poemario póstumo de nuestra excelsa Julia de Burgos. Un mar menos eludible que la muerte, un mar menos eludible que el amor, oculto entre los pronombres colacionados por la poeta. Perdóname, oh amor, si no te nombro. Fuera de tu canción soy ala seca. La muerte y yo dormimos juntamente. Cantarte a ti tan solo me despierta. Por parecer humano, enemigo, opositor, su recuerdo suscita un juramento desencajado del cubano Reinaldo Arenas. Nunca más el mar. El juramento lo efectúa al llegar a Nueva York tras expatriárselo por homosexual. Expatriado, vejado, inmoralizado como traidor a la patria. Centurias antes, Plinio el Viejo dijo: si está en la naturaleza, es natural. El sonido variante del mar halla el contrapunto en la diversidad idiomática. Una Babel tecnicolor alegoriza el Caribe. Una juntilla arisca y safia de las varias lenguas acá habidas, la lengua quechua, la lengua taína, la lengua maya, la lengua guaraní, con las varias lenguas acá llegadas, unas lenguas imperiales acá modificadas, acá ajustadas a nuestra imagen y a nuestra sintonía con la vida, tanto en su espesura como en su chatura. En fin, la vida contaminada por el referente forzoso, el mundo alrededor. El muy maestro José Ortega y Gasset rebautiza como circunstancia el mundo que rodea al individuo. El muy maestro Miguel de Unamuno rebautiza el otro, a cuanta otredad desautorizan las religiones, las moralidades, las etnias, las razas. Integradas por los acuerdos y los desacuerdos, las simpatías y las antipatías, nadie se salva de la circunstancia ni de la otredad en el mundo mayoritario de los más, en el mundo minoritario de los menos. Desbordando las copas de la drasticidad filosofal, el muy maestro Jean-Paul Sartre proclama por boca de Garzán, uno de los 3 personajes de A Puerta Cerrada, su contundente drama teatral: el infierno son los demás. Viven cuestionados por la circunstancia, por la otredad, por el fuego desacreditador que avivan los demás cuantos obedecen a su mismidad identitaria. Naturaleza, cuántos innuendos concurren en tu nombre. La lengua española, la lengua inglesa, la lengua francesa, la lengua holandesa se caribeñizan apenas pronunciarlas los conquistadores, invasores o descubridores. A la par que se caribeñizan los conquistadores, invasores o descubridores, apuran un brebaje exótico fabricado con el papiamento, con los creoles, con los dialectos, con los residuos de los idiomas quechua, taíno, maya, guaraní. A la par con las lenguas extrañas en tanto que extranjeras, proliferan las lenguas de los condenados de la tierra. Gracias, Frantz Fanon.
unos condenados de repente parias en las patrias que antes fueron suyas. El mexicano Néstor García Canclini nomía lenguaje de lo excluido, el que arraiga y cunde en las zonas marginales novomundistas. Los restos de las lenguas que hubo acá apenas si mordisquean las lenguas llegadas de allá lejos. Aún así, lo muchísimo excluido se abroga el derecho a sobrevivir. Mofongo, canoa, tomate. Con una audacia arrarana en la hermosura, el poeta puertorriqueño José Luis Vega firma una onomástica asombrosa. Pólipas y políglotas, islas pulposas. Tibio idioma que suena como barril en ráfagas que el amo no reconoce. Suaves lenguas berijas y suculentas. Desinglés, desfrancés, desholandés. Sofritado español que condimenta la flor del desfolclor el libertario. Los versos citados residen en la penúltima estrofa del poema Nueva Canción de las Antillas, poema subtitulado Homenaje a Llorens, homenaje a Palés. El homenaje suntuoso a dos cumbres de la poesía puertorriqueña no solo exalta sus nombres. José Luis Vega resemantiza la canción de las Antillas, original del bardo del sendero entre mallas, y resemantiza la canción festiva para ser llorada, original del bardo de la encendida calle antillana. Con la decantada solvencia que hace de su poesía una asamblea de epifanías, solvencia manifiesta desde sus poemarios primeros, La nata de los párpados, Signos vitales y La naranja entera, solvencia que alcanza la plenitud en un texto de lectura imprescindible bajo los efectos de la poesía. José Luis Vega resemantiza las atmósferas que se enseñorean por la poesía de Llorens Torres y de Palés Matos. Como jugando a poemar, José Luis Vega recupera los efectos lexicales de la obsesión nostálgica de Llorens y la obsesión bodegonera de Palés. No hay parodia, no hay remedo, no hay copia ni ustedeo, no hay vocación de imitar en la poesía de José Luis Vega. Sí hay admiración, sí hay tuteo sabio, sí hay reescritura hecha por un bardo que con los ecos de una insularidad digerida a perfección, gesta una poesía que solo la reseña a un laudo, extraordinaria. Celebramos a José Luis Vega como el bardo de Old Santurce. Paradójicamente, la Babel tecnicolar no conduce hasta el cielo, sí conduce hasta las cosmópolis, donde se escriben los cuadernos de retorno a los países natales. Jaime Césaire abandona la Martinica y se encuentra a sí mismo en París. Naipaul abandona Trinidad y se reencuentra a sí mismo en Londres. A José Luis González, las autoridades norteamericanas lo expulsan de Puerto Rico y se reencuentra a sí mismo en el México lindo y querido. Junot Díaz abandona la República Dominicana y se encuentra a sí mismo en Nueva York. Mayra Montero se marcha de Cuba y se instala magníficamente en la literatura y la prensa puertorriqueñas. Jamaica Kincaid abandona Antigua y se encuentra a sí mismo en Vermont. Denise Enríquez abandona Curazao y se encuentra a sí mismo en Ámsterdam. Una Babel tecnicolor constituye lo Caribe que fluye en su propio cauce, como lo Caribe que se diasporiza, lo Caribe que arraiga. En resumen, lo Caribe
que va y viene incansable. Entonces, ¿en cuáles lenguas escribe el Caribe? El Caribe escribe en todas las lenguas por entre las cuales nada, flota, se zambulle, incluidas las prestadas como el desinglés, el desfrancés, el desholandés, el sofritado español a la que alude el bardo de Old Santurce. Es decir, en las lenguas que por acá se criollizan y también en las lenguas de por allá que los imperios trocaron por nuestro oro y nuestra plata y por nuestros dioses mayores y menores. Avisa el entrañable mexicano Carlos Fuentes, gran escritor, gran lector, gran amigo, que oro nos dieron los imperios a cambio de los dioses nuestros. Unos dioses cuyo olvido acordamos, transamos, negociamos. ¿O no es oro el idioma español que por acá ascendemos a oro transformacional? Oro de quilates incontables. El Caribe viaja, pudo afirmar Alejo Carpentier, y no solo porque el mar Caribe viaja por entre los piélagos de una geografía que se reparte entre islas e islillas, isleos e islotes, también porque baña las 4 Antillas mayores y enchumba las Antillas de Sotavento y Barlovento y salpica la obra de Derek Walcott y de Edouard Glissant, de Georges Lamy y de Gisèle Pineau, y porque en el viaje se remonta hasta la Venezuela de Rafael Cadenas y Salvador Garmendia, de Luis Brito García y José Balsa, y empapa la Colombia barranquillana de Ramón y Jan Baca, y la Santa Marta colombiana de Álvaro Miranda, y la Cartagena de Indias de Roberto Burgos Cantor y de Rómulo Bustos. También porque de la Panamá de Rogelio Sinón y de Enriquillo Jaramillo Slevi sale a humedecer el oriente de la Costa Rica de Carmen Naranjo y la Nicaragua de Sergio Ramírez, Yoconda Belli y Pablo Antonio Cuadra, y la Honduras de Roberto Sosa y Roberto Quesada. Y porque repecha con pujanza hasta el canal de Yucatán y tuerce hasta la Chetumal de Luis Miguel Aguilar, poeta de un mar Caribe apenas mencionado, el Caribe que va a dar a Quintana Roo. Todo el Caribe viaja. Viaja el pez Caribe, viaja la ave Caribe, viajan las olas caribes, viaja la gente Caribe. Esta viaja y muda de territorio a lo largo de la historia, empecinada en huir de las respectivas cárceles, empecinada en remendar los agujeros y los descosidos del destino. Ayer viajaban los próceres, Hostos, Martí, Enrique Sureña, Betances, Ruiz Belvis, Juan Bosch, Albizu Campos, Concepción de Gracia, Maribraz, Rubén Berríos. Hoy viajan los pueblos enteros que dichos próceres lucharon por redimir del mayúsculo abuso. Viajan los puertorriqueños día a día en la guagua aérea. Viajan a Nueva York, a Chicago, a Boston, a Laredo, a cuanto hueco de la América opulenta les parezca adecuado para superar las maldiciones del destino y de los políticos funestos. Viajan los quisqueyanos o dominicanos día a día, subidos a una yola ensamblada con las obras de madera que facilitan las 3 barcas. Viajan los cubanos y los haitianos día a día, subidos a las balsas que les pondrán a merced de la Guardia Costanera norteamericana, si no ataja sus fugas una guardia más despiadada, la Guardia Tiburonera. Viajan al istmo, a la orilla del canal en los altos del Corte Culebra,
los personajes del cuento Quiero es cantar, del cartagenero Roberto Burgos Cantor, porque como creía la abuela Zoila, salir de un lugar maldito es una obligación. Viaja la sobreviviente Elba, uno de los personajes de la Chetumal Bay. Perdónenme. Están pegadas las páginas. Viajan los tres personajes del cuento Encancaranulado de la puertorriqueña Ana Lidia Vega. Un viaje que se repite, como se repite la isla del cubano Antonio Benítez Rojo, un viaje que responde a la más amarga de las razones, la miseria. Cuenta Ana Lidia Vega cuanto sigue en el texto Encancaro Nublado. Cuenta su voz de cuentista magistral. Atrás quedan los mangos podridos de la diarrea y el hambre, la gritería de los macuts, el miedo y la sequía. Acá el mareo y la amenaza de la sed cuando se agote la minúscula provisión de agua. Con todo y esto, la aventura marina es crucero de placer a la luz del recuerdo de la isla. El recuerdo de Haití, mitad de la isla de la cual proviene el personaje principal del cuento, Antenor, suscita un dolor de vivir que supera el miedo a naufragar. El dolor de vivir, la negativa a envejecer sujetos a la voluntad del sátrapa Duvalier, la descontentura endémica constituye la materia que arma la novelística del haitiano Jean-Stéphane Alexis. En un abrir y cerrar los ojos, mi compadre el general Sol, los árboles músicos. El personaje masculino de En un abrir y cerrar los ojos viaja, lo informa el autor con una prosa que viaja de aquí a allá, una prosa que serpentea. Anversamente, subido al cliché y al estereotipo, en clave de burla, parodia e ironía, el barranquillano Ramón Illán Vaca firma una novela. La burla, la parodia, la ironía las anticipa el título, Maracas en la ópera. Ataque frontal a la puesta en escena de la impostura, esa que en el Caribe se descubre más tarde o más temprano. Porque en el Caribe se iza a Don Relajo como bandera representativa. Don Relajo y sus primos hermanos, Don Vacilón, Don Bachatero, Don Bayollero y la hermanastra mayor de Don Rodrigo, peor conocida como Doña Jode que te jode. Y también como Doña Jodeína, como Doña Jodoncia, como Doña Jodedera. Sin exceso y melodrama no hay ópera. Sin exceso y melodrama no hay sociedad caribe. Las Antillas Mayores, para restringirnos al Caribe insular, son ejemplos incontestables de la afirmación: el exceso de pobreza, el exceso de ideología, el exceso de demagogia, el exceso de corrupción, el exceso de caudillaje, el exceso de tribalismo político, el exceso de ruindad intelectual y espiritual, el exceso de subideología. En el Caribe se propaga un populismo al que horroriza la autocrítica, uno que confunde la noción de igualdad a según denuncia el británico George Orwell. Todos los animales son iguales. No obstante,
Algunos son muchos más iguales que otros. Perdón que me siente. Los años pasan, pesan y pisan. Land of the bananas, land of the lo haré mañana. El vecindario caribeño padece de nerviosismo, arguye un escritor furiosamente contestatario, el trinitario Vidriana y Paul. Un nerviosismo que influye al colonizado, como él argumenta, que lo componen las sociedades estáticas. Ya me dio sed. Yo prefiero acudir a un concepto menos pesimista, menos nervioso: sociedades frenadas. Más que el nerviosismo colonial, serán el freno y la crispación, más el imposible estar en sí y la estrafalaria fe en el versículo Land of the bananas, land of the lo haré mañana. Los demonios que vertebran los fracasos y las desorientaciones de los personajes de Miguel Street, la novela de Naipaul que narra las desilusiones de un puñado de jóvenes negros en la Puerto España de los años 50. Es que en el Caribe la creatividad suele transigirse y la independencia de pasión intoxicarse. Por favor, no hagamos divertido tal engaño. Gritemos a una sola vez: la vida transcurre hoy. Los contentamientos dan pie a la preñez. Honestamente lo autografía el gran poeta dominicano Pedro Mir. Yo, un hijo del Caribe, precisamente antillano, producto primitivo de una ingenua criatura borinqueña y un obrero cubano, nacido justamente y pobremente en suelo quisqueyano. Un antropólogo norteamericano, Gordon Lewis, opina: los pueblos del Caribe han sido congénitamente migratorios siempre. Y lo han sido y lo son ahora, bajo el manchamo de ilegales, incluyendo de la hambre y de la mezquindad, que prosperan en la cañera del mundo, como el colombiano Arciniegas bautiza con socarronería. Gracias. Gracias. El Caribe suena, viaja, amenaza con contagiar de sonido y de furia y de instinto primigeo a quien demasiado se le acerca. Lo vaticina el colombiano Pedro Gómez Valderrama al opinar que tarde o temprano una gota de veneno tropical entra en las vetas del colonizador. Lo vaticina el puertorriqueño Luis Valés Matos, entre un poema donde se ensaya la rítmica de los mundos caribes.
Perdón. Una rítmica que la de su poesía y la de su compatriota Fortunato Vizcarrondo, y la de los cubanos Nicolás Guiñán y Emilio Vallegas, y la del dominicano Manuel del Quirral, ascienden a mística. Ahí vienen los tambores. Ten cuidado, hombre blanco, que a ti llegan para clavarte su aguijón de música. Tápate las orejas. Cierra toda la abertura de tu alma y el instinto dispón a la defensa. Que si en la nueva noche de nigricia te picara un tambor de desarma en guerra, su terrible ponzoña correrá para siempre por los... Gracias otra vez por la paciencia. Lo siento muchísimo, no contaba con esto, así que quiero terminar en paz. Multinombrado, multitransitado, multiapodado, el mar Caribe, que si mar de Colón, que si mar de las Antillas, que si mar de los deseos, mar asombro, lo tilda la escritora dominicana Lucía Amelia Cabral. Yo lo cristianizo mar mulato. El mar mulato conversa, monologa, chacharea, conversaciones, monólogos, chácharas de la gente que llega de por allá, de África, de Asia, de Europa, de la Norteamérica anglosajona, del imperio japonés o del sol naciente, gente que procede de las quimbambas, gente que procede de las ínsoras, gente que procede del prehistórico carajo, que viene a encontrarse con la gente de por acá, de las Américas primigenias, de las Américas Indias. Mar Caribe, déjame llamarte patria alterna, siendo como eres la sede universal del mestizaje. Si lo sabré yo, a quien engendró Luis Sánchez Cruz, un buen hombre de rasgos faciales blancos. Si lo sabré yo, a quien parió Águeda Ortiz Tirado, una buenísima mujer de rasgos faciales mulatos. Si lo sabré yo, un hombre jamás con pretensiones de ser blanco o de ser negro, pues mulato siempre me he sabido. Aclaro, mulato boricua. Mulato borinquense, mulato borincano, en fin, mulato revestido por las manchas del plátano. Muchas gracias.
Latino,